posesionarme de mi trono. Él no dijo eso. Él vino a servir. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, a resucitar muertos, a sanar leprosos, enfermos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que escribió Pablo y ustedes le dan otra interpretación. O sea que en este momento, a ver, ¿cómo me voy a entender? La palabra era Dios, o sea, Dios era una palabra. O sea que todo lo que sea palabra simplemente es Dios. En el hebreo, palabra es dar y no significa Dios, significa la expresión de Dios. No dice que él se despojó de su forma de hombre, siendo igual a Dios. Dice que se despojó de su gloria. O sea, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Eso es lo que dice. Y es por esa razón que él tuvo entonces que ser ungido. Porque en ninguna parte dice que Dios, Jesucristo, vino a la tierra en forma divina. Yo no lo he dicho en ninguna parte. Es usted que está diciendo eso y repitiéndolo y lo repite. Yo en ninguna parte he dicho que Jesús vino en forma divina. Porque es que un divino no tiene necesidad, como muy bien usted ha dicho, de ser ungido. Jesús fue ungido porque él vino en forma de hombre. Porque él se despojó de esa gloria que tenía, juntamente con el Padre, y vino a la tierra en forma de hombre. Y es por eso entonces que el Padre le ungió con el Espíritu. Es que mi hermana, es muy sencillo, yo no sé ellos por qué se le meten eso, hasta el mismo griego lo refuta, porque es que griego en el hebreo, es que morpe, perdón, en el griego no significa naturaleza. Aquí está hablando Pablo de un sentir que tenía el Mesías, el que estuvo acá en la tierra, el Mesías estando aquí en la tierra, tuvo un sentir. ¿Qué sentir? De no estimarse mayor a los demás, sino como menor. Por eso dice, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Ese es un sentir. Eso aquí no me habla de ningún cambio de naturaleza. ¿Quién le dijo a algunos hermanos que aquí está hablando de cambio de naturaleza? Si morpe no significa naturaleza en el griego, significa forma, carácter, manera de sentir. Pablo se hizo siervo de Cristo y eso no quiere decir que haya cambiado de naturaleza. Está hablando de que se despojó de su condición como Mesías, como rey, y vino a servir a los demás. De eso está hablando. La reina de Saba fue a visitar a Salomón y se despojó, pero no se despojó de ninguna naturaleza, ni nada de atributo, ni nada de eso, sino que se despojó de su posición, considerando... No le estoy comparando, pero se me asemeja mucho a un hermano llamado Skoll que habla, se queja, pero no hay sustancia en lo que dice. Yo veo que usted empieza y dice, hay que apegarse a lo que está escrito, no se puede imaginar esto, pasa 2 minutos quejándose, hermana. Entonces al final dice algo. Pablo viene hablando de un sentir, no de un cambio de naturaleza. Mire, no, es que aquí no estamos hablando de forma, estamos hablando de una condición. Fue a los judíos que se le confió la palabra de la reconciliación. Usted no puede decir, ni puede afirmar que el judaísmo no tiene nada que ver con la salvación ni con el evangelio de Yeshua HaMashiach. Ellos están demasiado relacionados con eso, amado. No lo puede negar. No tiene nada que ver, porque cuando se le confió la palabra de la reconciliación, hermana, ya el judaísmo como religión existía en Israel. Venía de un periodo de 483 años después de la muerte del último profeta que mataron entre el templo y el altar, cuando entonces aparece Juan el Bautista, al final de esos 483 años que habían pasado después de que se había anunciado la reconstrucción del templo de Jerusalén y del muro, allá en el libro de Esdras. Pasaron 483 años. En esos 483 años se crearon muchísimas religiones en Israel. El judaísmo no nació con Jesús, no nació de la boca de Jesús. Eso es lo que yo quiero que usted entienda.
El judaísmo no nació de la boca de Jesús. Lo que vino en la boca de Jesús fue el evangelio del reino. El evangelio del reino, eso no es judaísmo. Ahora, de que mezclaran el judaísmo luego con el evangelio, claro que sí lo hicieron. Así mismo como usted también enseña, y muy cierto lo dice, que se mezcló el evangelio también con el paganismo griego. ¿Entiende? Pero usted no me puede decir a mí que porque el evangelio venga de los judíos, el evangelio es el judaísmo. Eso es falso. Eso es más falso que Judas Iscariote. El evangelio viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque Jesús era judío. Y la palabra de la reconciliación se le confió al pueblo de Israel. El evangelio fue anunciado primeramente al judío y después al griego. Pero cuando el evangelio comenzó a predicarse en Israel, ya existía el judaísmo. Ya existían los nazarenos, ya existían los ebionitas. Entonces no me venga a mí con el cuento de que el judaísmo es el evangelio. Como que el judaísmo es el evangelio. Cuando Jesucristo comenzó a predicar el evangelio y a decir arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, que fue cuando se empezó a predicar el evangelio, ya existía el judaísmo en Israel. Exacto, hermana, y esa palabra de la reconciliación es como la predicaron ellos. Y ahí no me está hablando de varios divinos. ¿Cómo cree que Dios les enseña a los judíos que Él es único y ahora les confiere una palabra de reconciliación hablando de 3 divinos o 2 divinos? ¿Usted cree que es que Dios es un Dios de confusión, hermano? No. No, me estoy parada en Filipenses 2 y le estoy diciendo que yo le muestro que morpe no significa naturaleza. Muéstrales, hermanos, debemos de colocar mucho cuidado en ir a interpretar un texto sacando. Esa creencia jamás se le cambió a los judíos, la creencia. Hermana, ya nosotros no estamos hablando de Filipenses, nosotros venimos hablando, cuando usted entró ahora al debate, veníamos hablando de Colosenses 1, hermana, Colosenses 1, está un poquito desubicada, hermana. En Colosenses 1 se habla de que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, hermana, todas. La que están en los cielos, la que están en la tierra, sean principados, sean potestades, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, por la palabra. Y en el Génesis dice bien claro que Dios formó al hombre del polvo de la tierra con sus manos. Y el ser humano forma parte de todas las cosas. El ser humano forma parte de todas las cosas, porque fue formado del polvo de la tierra. Eva fue formada del ser humano, del hombre. Forman parte de todas las cosas. Y Colosenses dice claro que todas las cosas, sin excepción, todas las cosas creadas, fueron creadas por la palabra. Entonces, esa palabra no es como ustedes dicen que era un soplo, que la palabra era simplemente una frase. No, la palabra era un ser, porque lo dice claro el Génesis, que tenía manos, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló con su boca aliento de vida en Adán. No, claro que no. Claro que nunca se le cambió la creencia a un solo Dios. Hay muchos que todavía creen en un solo Dios. Por ejemplo, ustedes, que creen que existe un solo Dios. ¿Entiende? Y Jesús jamás nos mandó a nosotros a creer que existe un solo Dios. Jesús nos mandó a nosotros y mandó a los mismos judíos y los manda a ustedes a adorar a un solo Dios, que es diferente. Una cosa es adorar a un solo Dios y otra cosa es creer que existe un solo Dios. No hay más que un Dios porque es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Es el Dios único porque de Él proceden todas las cosas. Pero después de ahí decir, inventarse, que hay que creer que existe un solo Dios es completamente falso, porque Jesús reconoció que existen otros dioses inferiores y los mencionó. Él dijo, porque si se le llamó dioses a los jueces de Israel, ¿por qué me condenan a muerte a mí por decir que soy el Hijo de Dios? Jesús estaba reconociendo que existen otros dioses, no lo estaba adorando. Una cosa es adorar a otros dioses y otra cosa es reconocer su existencia.
¿Entiendes? Nosotros los cristianos somos monólatras, no somos monoteístas. Nosotros no somos monoteístas, nosotros somos monólatras. Adoramos a un solo Dios. Hermano Pinales, hágame una aclaración. ¿A qué Dios usted se está refiriendo en este audio? ¿A cuál Dios de los que usted cree? De todos esos dioses que usted cree que existen, ¿a cuál Dios usted se está refiriendo? Me refiero a la palabra, al Dios unigénito, al Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo que era Dios, a ese es que yo me estoy refiriendo. Ese fue el que sopló aliento de vida en Adán, y fue Adán un ser viviente. La palabra. Bueno, hermano Pinales. Entonces, si para usted, en su entendimiento griego, Yeshua HaMashiach es Dios creador, entonces usted ya nada más manifiéstese como que usted es adorador de Yeshua HaMashiach, ya que no existe Elohim, no existe el Padre Celestial, ya, punto. Si para usted, mire lo que usted está afirmando, que Yeshua HaMashiach es el Dios creador que hizo todo, porque eso es lo que usted está diciendo, que Yeshua HaMashiach como Dios, como divino, hizo todo. Y ahí no tuvo que ver el Padre Celestial, ¿no? El Padre Celestial dijo, bueno, yo no quiero hacer nada. Dale tu hijo, ve a hacer todas las cosas. ¿No? Entonces, entonces ¿para qué para ustedes qué cuenta el Padre Celestial? ¿Para qué creen? Ya más digan Yeshua HaMashiach nuestro Dios, punto, nuestro único y sabio Dios, nuestro único y sabio Dios. Yeshua HaMashiach, díganlo así, mejor. Y dejen al Padre Celestial, ya. Olvídense del Padre Celestial. No, él no tuvo que ver nada en la creación, nada más Yeshua. No, hermana, porque yo en ninguna parte he dicho que Yeshua HaMashiach es el creador. Yo lo que le he dicho es que ese ser fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas. El libro de Colosenses dice que por medio fue el mediador, el medio que Dios utilizó para crear todas las cosas. Entonces, quien realmente decidió crear el universo y crear todas las cosas fue el Dios Padre. Pero Él no lo hizo Él con su mano personalmente, sino que utilizó al Verbo, utilizó a la palabra. Y esa palabra es aquel que se inclinó y formó del polvo de la tierra a Adán y a Eva, porque fue por medio de la palabra que se crearon todas las cosas. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que no es como ustedes enseñan, que simplemente fue la frase lo que creó al universo, sino que fue un ser, y ese ser es llamado en el Tanakh la palabra de Dios, el Verbo. Hermano, no ponga palabras en mi boca. Yo no le he dicho, vaya al audio, y yo no le he dicho a usted que el judaísmo es el evangelio. No esté inventando. Mire, en este foro, a mí, yo soy una persona muy respetuosa de las cosas que dicen los demás, y usted me está levantando un falso. Yo no he dicho aquí que el judaísmo es el evangelio, ¿eh? Retráctese. Y efectivamente, el judaísmo no es el evangelio. El evangelio fue predicado incluso a aquellos que pertenecían al judaísmo. Y ese evangelio fue la buena noticia del reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. Ese es el evangelio. Entonces nosotros, los seguidores de Yahshua HaMashiach, tenemos que creer en esa fe, no en la fe judaica, sino en la fe que Yeshua HaMashiach enseñó, que vino a predicar, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del reino de Dios. El Mahun Shamayim, el reino de los cielos. Se ha acercado, por tanto,
arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, etcétera. Eso fue lo que vino entonces el Señor a predicar. Y es cuando empieza entonces a predicarse, a enseñarse, a anunciarse el reino de Dios. Entonces cuando Juan es encarcelado, él le manda a preguntar que si era él el Mesías, Yahshua HaMashiach, o tenían que esperar a otro, y él le dijo, mira, el reino está siendo anunciado a los pobres. Se está anunciando el reino, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, y es predicado, es anunciado el reino de Dios. Entonces, si Jesús fue el que vino a anunciar el reino de Dios, como muy bien usted ha dicho, eso no tiene nada que ver con judaísmo, nada que ver. Entonces yo decir no, porque yo lo que creo es en la fe hebrea, eso a mí no me da ninguna ventaja, porque los hebreos tenían su fe mucho antes de que Jesús viniera a anunciar el reino de Dios. Lo que me da ventaja a mí es que yo tenga la fe de Yeshua HaMashiach, no la fe hebrea, porque la fe hebrea tiene muchos derivados, y el judaísmo es un derivado del hebraísmo. Gino dice dioses inferiores. Yeshua HaMashiach jamás habló de dioses inferiores. Usted está poniendo palabras en la escritura. Usted está añadiendo. Es que no tiene que decir dioses inferiores, hermana, cuando tenemos a un Dios supremo. Cuando nosotros tenemos a un Dios supremo, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué yo podría poner de ejemplo? El supremo líder de esta empresa. El supremo líder de esta empresa, no hay otro como él en esta empresa, porque él es el supremo líder, ¿verdad? ¿Qué está dejando dicho automáticamente? Que hay otros líderes inferiores a él. Porque si no hubieran otros líderes inferiores a él, él no sería el supremo líder. Sencillamente sería el líder. Ahora, automáticamente una persona es supremo porque tiene inferiores. Si él es el Dios supremo, es porque tiene dioses inferiores. Si no tuviera dioses inferiores a él, entonces él no fuera el supremo, el Dios único, el Dios de dioses, no fuera el Dios de dioses, sencillamente fuera el Dios y ya. Ahora, él es el Dios de dioses porque tiene dioses por debajo de él, inferiores a él. Amado hermano Penales, algo que le admiro a usted. Tiene usted tremenda imaginación, hermano. ¿Okay? Entendemos que el judaísmo es un derivado de la fe hebrea, ¿verdad? Ok. La fe de Yeshua HaMashiach era la misma fe que tenían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Era la misma, amado. Por eso fue que él tenía que venir para poder dar la correcta interpretación a la Sagrada Escritura, porque los mismos maestros judíos con tantas líneas de pensamiento se habían desviado del propósito por el cual la Escritura fue dada a ellos. La Biblia no dice nada de dioses supremos, ni Dios supremo. No añada a la Escritura, amado. No habla de dioses inferiores ni de Dios supremo. Eso yo también lo aprendí en el enoteísmo. Ahora sí nos estamos entendiendo. Jesús tenía que venir para dar la correcta interpretación que ellos no le estaban dando. Y por esa razón es que Jesús abiertamente le dijo al sumo sacerdote que él era el Hijo de Dios. Que él era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, como tenía una errónea interpretación de las Sagradas Escrituras, se escandalizó cuando Jesús le dijo eso, porque prácticamente él le estaba diciendo que él era un Dios, el Hijo de Dios. Estaba diciendo que él era un Dios. Entonces, como eso no lo concebía el gremio sacerdotal, entonces condenaron a muerte a Jesús. Lo condenaron a muerte por decir que él era el Hijo de Dios.
por decir que él era el Hijo de Dios. Entonces, claramente, ese gremio sacerdotal era monoteísta, no era monólatra, era monoteísta. Creían en la existencia de un solo Dios. No que adoraban a un solo Dios, no, sino que creían en la existencia de un solo Dios. Entonces Jesús vino a dar la correcta interpretación para que sepamos que es adorar a un solo Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu y en su palabra. Gracia y paz. Es Dios supremo, hermana, porque Él está sobre todos los dioses. El Dios que es sobre todos los dioses es el Dios supremo, hermana. Él es Dios sobre todos los dioses. Él es Dios de dioses. Dios de dioses, escuche. Dios de dioses. Poderoso de poderosos. Él es el Dios de dioses, el Dios supremo. Porque un Dios de dioses es un Dios supremo. Si usted, por ejemplo, es la arquitecta de arquitectos, del arquitecto de arquitectos, ¿qué quiere decir eso? Que usted es la arquitecto suprema. Si usted es la médico de médicos, es porque usted es la médico suprema. Si usted es el científico de científicos, es porque usted es el científico supremo. Si el Padre es el Dios de dioses, es porque es el Dios supremo, hermana. Hermano Pinales, yo me voy a retirar porque yo estoy aquí en el hospital. Wow, de verdad que no sabía. Dios de dioses está haciendo alusión a que Elohim, el Padre Celestial, es el Dios de los hombres que Él le dio poder y autoridad para ejercer funciones especiales aquí en la tierra. No es Dios de divinos. No, amado. Dios de dioses significa que es el Dios único y verdadero de esos hombres que Él le dio la función de Dios o de poderosos porque tenían su autoridad para funciones especiales aquí en la tierra. Hermana, pero usted me dijo más arriba en un audio que Elohim era dado a seres humanos que tenían una función especial de parte de Elohim y también era dada a ángeles. Usted lo dijo, está por ahí arriba el audio. Voy a ver si lo encuentro para pegarlo de nuevo. Es decir, que esa expresión, Dios o poderosos, porque la palabra Dios, la transliteración al español de Dios, se puede traducir perfectamente como poderoso. Poderoso. Por eso es que el Dios Padre es el Todopoderoso, porque la expresión Dios es sinónimo, se puede traducir indistintamente como poderoso. Entonces, si Dios le daba poder a los seres humanos y les llamaba dioses, cuanto más a los ángeles y a un ser celestial, dígame. Pues con mucha más razón, un simple mortal puede adquirir el título de Dios, porque Dios le dé una función especial, que vaya de parte de Él a una función. Usted misma me dijo ahorita que los ángeles también. Entonces, un ángel, ¿qué es un ángel? Es un ser celestial. Entonces, los seres celestiales también pueden tener el título de dioses, Lo único que nunca tendrán el poder del Padre, porque el Padre es el Dios supremo, el Dios de dioses y el Señor de todos los señores. Usted se equivoca en esa interpretación, amado. ¿Usted sabe por qué los sacerdotes que se escandalizaron porque Yeshua HaMashiach dijo que era Dios? Mire que usted está añadiendo la palabra. Usted está añadiendo la interpretación. Usted está diciendo que ellos se escandalizaron porque Yeshua HaMashiach dijo que era Dios, que era el Hijo de Dios. Eso era muy común.
Ser un hijo de Dios era muy común en el pueblo hebreo. En la cultura hebrea, a través de las escrituras, habían varios hijos de Dios. ¿Usted no sabía eso? Habían varios hijos de Elohim. Sansón fue uno, Samuel fue uno, Isaías fue uno, Zacarías fue uno. Miren, ¿sabe por qué ellos se escandalizaban? Porque al decir que él era hijo de Dios, él estaba diciendo que él era el Mesías profetizado, pero ellos no querían entender que el Mesías iba a venir en una forma de siervo, que tenía la calidad de Dios. Ellos no lo esperaban como un siervo. Sí, hermana, pero realmente ellos no se escandalizaron porque Jesús dijo que era hijo de Dios. No, yo no dije eso. Sino porque él era el hijo de Dios. Había un conocimiento de ese hijo de Dios. De ese hijo de Dios. Por eso es que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres tú el hijo de Dios? Él le dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre la nube del cielo. Entonces fue en ese momento cuando condenan a Jesús a muerte. Eso yo no me lo estoy inventando, eso está en el Evangelio. Porque los judíos sí tenían la clara conocimiento de que existía ese Hijo de Dios, ese Hijo especial de Dios. Por eso es que él le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Como por ejemplo ocurrió allá en Babilonia, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Dice que el rey dijo: he aquí veo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de Elohim. Semejante al Hijo de Elohim. Es decir, había un claro conocimiento de la existencia de ese Hijo de Dios. Claro que sí. Incluso hasta los paganos conocían que existía ese Hijo especial de Dios. Muchas gracias, hermano Pinales. Su palabra. Sí, amado. Amén. Yo le digo amén a lo que usted está diciendo y yo no me retracto de lo que dije. En la Escritura se ve como el Eterno, Yod-Heh Vav-Heh, el Padre, le da calidad y función de Elohim a seres celestiales llamados Malak, ángeles o mensajeros. Él mismo le da la calidad de Elohim a esos seres celestiales, porque él ponía su nombre de él en ellos, o sea, su autoridad. Eso se llama agencia divina. Él le daba la calidad o sea, ellos iban en lugar de él. Y a los hombres también. Porque cuando se habla de Elohim a través de la Escritura, cuando no es el Padre Celestial, se refiere a los ángeles o los malak, que son seres celestiales, y se refiere a los hombres, que son seres humanos de carne y hueso. Y Yeshua HaMashiach no era un ángel, no era un ser preexistente, era un hombre. Y yo entiendo, hermano, que dentro de su pensamiento griego, usted quiere entender porque así lo formaron a usted. A mí me pasó igual. Hijo de Dios, el Mesías. El Hijo de Dios, el Mesías. Ese era el que ellos esperaban. El Hijo de Dios, el ungido, el... Exactamente. Entonces, a eso es que me refiero. Por eso es que los cristianos somos enoteístas monólatras, porque reconocemos la existencia de otros dioses, no porque nacieran siendo dioses, sino porque Dios le dio esa autoridad. Entonces,
Si Dios le dio esa autoridad, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, que ellos no son dioses? Son dioses porque en el momento que Dios lo constituye Dios, empiezan a ser dioses. Entonces, somos enoteístas por eso. Ahora, al mismo tiempo somos monólatras porque de todos los dioses, solamente hay uno que es merecedor de la adoración, de la suprema adoración, del supremo proscuneo. ¿Quién es ese? El que hizo los cielos y la tierra. Por su voluntad, el que decidió crear el universo. Y ese Dios que decidió crear el universo lo hizo por medio de ¿quién? Por medio de la palabra, por medio del verbo. Y ese verbo, ¿quién es? El mensajero, el malak de Dios. El Hijo de Dios. O como dijo Nabucodonosor, el Hijo de Elohim. Como dijo Jesús, o el sumo sacerdote, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Ese Hijo de Dios fue el que dio inicio a la creación de Dios, porque fue por medio de él que fueron creadas todas las cosas. Es decir, Jesús no es el arquitecto del universo, sino el maestro constructor, el que dio inicio a la creación de Dios, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Por eso es que dice el Nuevo Testamento que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No dice que el verbo salía de la boca de Dios, no, estaba con Dios, acompañaba a Dios. Y el verbo también era Dios. El verbo también era Dios. Entonces, ese verbo, que también era Dios, no era simplemente una palabra, también era Dios, se hizo carne, se despojó de esa gloria, de esa divinidad, se despojó y vino a la tierra en forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, entonces se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Por eso es que cuando él estaba aquí en la condición de hombre, Dios tuvo que ungirlo, porque ya él se había despojado de su divinidad. Son dioses, pero no divinos. Él se despojó de... No, hermana, él no se despojó de un sentir. Ahí lo que dice es que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús no se despojó de ningún sentir. Al contrario, el apóstol Pablo nos exhorta que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Entonces, estando en forma de hombre, se humilló hasta la muerte. O sea, lo que dice es que él primero estaba en forma de Dios. Entonces él se despojó de esa forma de Dios y vino en forma de hombre. Entonces ahí no dice que Jesús se despojó de ningún sentir, al contrario. El mismo sentir que hubo en Cristo tiene que estar en nosotros. Que siendo en forma de Dios, no escatimó es ser igual a Dios. Pero te encuentre bien. Hermano José Pinales, mire, me llama la atención a mí que usted le haga esa observación al hermano Carlos Vázquez. Cuando él dice y él afirma que el hebreo no es una lengua muerta, porque es una lengua que evolucionó. Igual que evolucionó el castellano, igual que evolucionó el francés, igual que evolucionó el italiano. El italiano evolucionó del latín. Muchos no lo entienden, pero es así. El latín evolucionó. Murió como idioma en sí, pero evolucionó hacia el italiano. Las lenguas evolucionan, hermano Pinales. Entonces, usted dice aquí que en el primer siglo
En Israel no se hablaba hebreo. Tú no puedes decir jamás eso, amado. En Israel se hablaban los dos idiomas. En la época de Yeshua HaMashiach se hablaba tanto el arameo como el hebreo. El arameo era usado en la calidad que se usaba el griego. Por ejemplo, voy a ponerle el ejemplo de que había un griego que se hablaba en el vulgo, o sea, la gente de abajo del populacho hablaba un griego. Pero la gente de alcurnia, la gente educada, la gente con estudio y conocimiento, hablaba otro tipo de griego. Entonces la misma situación que pasaba con el arameo y el hebreo, porque el arameo y el hebreo vienen de la misma raíz. Son lenguas semitas. Entonces el arameo se hablaba en el populacho, el vulgo, la gente normal de Israel. La gente que no tenía así mucho conocimiento, ellas hablaban arameo. La gente de Galilea hablaba arameo.